Hola, chicos. Ok, so vamos a empezar en capítulo 12 en la página 217, aquí en el primer párrafo grande que empieza los jóvenes forasteros. And lo que acaba de pasar, so what just happened is habían como capturado a Alex y Nadia llegó y lo rescató. She rescued him. All right, so first full paragraph on 217. Los jóvenes forasteros no alcanzaron a llegar muy lejos, porque Wally Mai hizo su entrada a la aldea. El anciano brujo, so the elderly witch or warlock, or something, there's another word for a male, apareció con su colección de bolsitas colgadas del bastón, su corta lanza y el cilindro de cuarzo que sonaba como un cascabel. Contenía piedrecillas recogidas en el sitio donde había caído un rayo. Era el símbolo de los curaderos y chamanes y representaba el poder del Sol Padre. So they refer to the Sol Padre, you know, they're like their God, okay, the Father, Son. Venía acompañado por una muchacha joven, con el cabello como un manto negro, like a black cape, colgando hasta la cintura to her waist. Las cejas despiladas, her eyebrows removed or shaved. Collares de cuentas y unos palillos pulidos and some polished, sticks or some kind of stick, atravesados en las mejillas, so stuck through her cheeks y por la nariz. Era muy bella y parecía alegre, aunque no decía ni una palabra. Siempre estaba sonriendo. Alex comprendió que era la esposa ángel del chamán y celebró que ahora podía verla, and he celebrated that now he could see her because he couldn't see her before. Eso significaba que algo se había abierto, something had opened en su entendimiento y en su intuición. Tal como le había enseñado Nadia, top of 218, Nadia había que ver con el corazón. Ella le había contado que muchos años atrás, en el pasado, cuando Wally Mai era un joven, se vio obligado a matar a la muchacha, hiriéndola con su cuchillo envenenado para librarla de la esclavitud. So she's told him that Wally Mai was forced, he was obliged to kill her to free her from some kind of slavery. No fue un crimen, sino un favor que él le hizo. Pero de todos modos, el alma de ella se le pegó en el pecho. It stuck to him, or it stayed with him in his chest. Wally Mai huyó y fled a lo más profundo de la selva, llevándose el alma de la joven donde nadie pudiera encontrarla jamás. Allí cumplió con los ritos de purificación obligatorios, el ayuno, the fasting, la inmovilidad. Sin embargo, however, durante el viaje, él y la mujer se habían enamorado. Y una vez terminado el rito de Uno Caimú, el espíritu de ella no quiso despedirse, didn't want to say goodbye, y prefirió quedarse en este mundo junto al hombre que amaba. Eso había sucedido, this had happened, hacía casi un siglo, almost a century ago, y desde entonces acompañaba a Wally Mai siempre, esperando el momento en que él pudiera volar con ella, convertido también en espíritu. La presencia de Wally Mai alivió la tensión en Tapirawateri, y los mismos guerreros que poco antes estaban dispuestos a masacrar a Alex, ahora lo trataban, now they treated him, con amabilidad, with kindness. La tribu representaba y temía and feared al gran chamán, porque poseía la habilidad sobrenatural de interpretar signos, to interpret signs. Todos soñaban, everybody dreamed y tenían visiones, pero solo aquellos elegidos como Wally Mai viajaban al mundo de los espíritus superiores, donde aprendían el significado de las visiones y podían guiar a los demás
a cambiar el rumbo de los desastres naturales. First full paragraph, top of 219. El anciano, the older man, the elderly man, anunció que el muchacho tenía el alma del jaguar negro, animal sagrado, y había venido de muy lejos a ayudar a la gente de la neblina. Explicó que esos eran tiempos muy extraños, tiempo en que la frontera entre el mundo de aquí y el mundo de allá era difusa, it was vague. Tiempos en que el Raja Canariwa podía devorarlos a todos, could devour all of them. Raja Canariwa is, remember, that's kind of like the bad time when there's going to be lots of death and destruction. Les recordó, he reminded them la existencia de los Nahab, remember the white men, que la mayoría de ellos solo conocía por los cuentos que contaban sus hermanos de otras tribus de las tierras bajas. Los guerreros de Tapirawateri habían espiado durante días, they had spied for several days, la expedición del International Geographic, pero ninguno comprendía las acciones ni los hábitos de esos extraños forasteros. Walimai, quien en su siglo de vida había visto mucho, les contó, told them, lo que sabía. Los Nahab están como muertos. Se les ha escapado el alma del pecho, so their soul has escaped from their chest, dijo. Los Nahab no saben nada de nada. No pueden clavar un pez con una lanza. They can't catch a fish with a spear. Ni acertar con un dardo a un mono. Or get a monkey with a dart. Ni trepar un árbol, nor to climb a tree. No andan vestidos de aire ni luz, como nosotros, sino usan ropas hediondas, but they wear these like stench-filled or stinky clothing. No se bañan en el río, no conocen las reglas de la decencia o la cortesía, no compartan su casa, so they don't share their house, su comida, sus hijos o sus mujeres. Tienen los huesos blandos, they have soft bones, y basta un pequeño jarratazo para partirles el cráneo. So we're at the top of 220 now. So he's saying, and then all you have to do is just barely bump them on the head to split their head open. Matan animales y no se los comen. Los dejan tirados para que se pudran. So they kill animals, but they don't eat them. They just leave them on the ground so that they rot. Por donde pasan, dejan un rastro de basura y veneno, incluso en el agua. So they leave behind trash and this venom kind of stench. Los Nahab son tan locos que pretenden that they expect llevarse las piedras del suelo, la arena de los ríos y los árboles del bosque. So they take the rocks from the ground, the sand from the rivers, and the trees from the forest. Algunos quieren la tierra. Les decimos que la selva no se puede cargar a la espalda como un tapir muerto, pero no escuchan. Nos hablan, so they talk to us, de sus dioses, y no quieren escuchar de los nuestros. Son insaciables, they're insatiable. Like they can't get enough, basically. Como los caimanes. Esas cosas terribles he visto con mis propios ojos y he escuchado con mis propias orejas y he tocado con mis propias manos. Jamás permitiremos que esos demonios lleguen hasta el ojo del mundo. So we'll never again permit that these demons get to the eye of the world. Los mataremos, we will kill them con nuestros dardos y flechas cuando suban por la catarata, when they try to go up the waterfall. Como hemos hecho, as we have done con todos los forasteros que lo han intentado antes, desde los tiempos de los abuelos de nuestros abuelos, anunció Tahama. Pero vendrán de todos modos, but they'll come anyway. Los Nahab tienen pájaros de ruido y viento. Remember, these are the birds that fly over that are of wind and they make noise and wind. So we're talking about planes here. Okay. Pueden volar, they can fly por encima de las montañas. Vendrán porque quieren las piedras y los árboles y la tierra, interrumpió Alex.
Cierto, admitió Walimai. Los Nahab también pueden matar con enfermedades. Top of 221. Muchas tribus han muerto así, pero la gente de la neblina puede salvarse, dijo Nadia. Esta niña color de miel sabe lo que dice. Debemos oírla. We should listen to her. El raja canariwa suele adoptar la forma de enfermedades mortales. So it tends to adopt the form of mortal sickness, aseguró Walimai. ¿Ella es más poderosa que el raja canariwa? Preguntó Tahama, incrédulo. Yo no, pero hay otra mujer que es muy poderosa. Ella tiene las vacunas de vaccinations que pueden evitar las epidemias, dijo la chica. Nadia y Alex pasaron la hora siguiente tratando de convencer a los indios que no todos los Nahab eran demonios nefastos, that not all of them were terrible demons. Había algunos que eran amigos, como la doctora Mayra Torres. A las limitaciones del lenguaje se sumaban las diferencias culturales. ¿Cómo explicarles en qué consistía una vacuna? Ellos mismos, they themselves, no lo entendían de todo. Así es que optaron por decir que era una magia muy fuerte. So they just opted to tell them it was some kind of like super strong magic. La única salvación es que venga esta mujer a vacunar a la gente de la neblina, argumentó Nadia. De ese modo, aunque vengan los Nahab, even though the Nahab will come, or el Raja Canariwa, cendiéndose sangre, no podían hacerles daño. They can't hurt you con enfermedades. Pueden amenazarnos de otras maneras. Entonces iremos a la guerra, afirmó Tahama. Top of 222. La guerra contra los Nahab es mala idea, aventuró Nadia. El próximo jefe tendrá que decidir, concluyó Tahama. Walimai se encargó de dirigir los ritos funerarios de Mocarita de acuerdo a las más antiguas tradiciones. A pesar del peligro de ser vistos del aire, so despite the risk of being seen from the air, los indios incendiaron, so they lit una gran fogata, a large bonfire, para cremar el cuerpo, to cremate the body. Y durante horas se consumieron los restos del jefe, mientras los habitantes de la aldea lamentaban su partida. So they lamented or they mourned his departure. Walimai preparó una poción mágica, la poderosa ayahuasca, para ayudar a los hombres de la tribu a ver al fondo de sus corazones. Los jóvenes forasteros fueron invitados porque debían cumplir una misión heroica más importante de sus vidas, para la cual no solo necesitarían la ayuda de los dioses, también debían conocer sus propias fuerzas. Ellos no se atrevieron a negarse, they didn't dare to refuse the invitation, aunque el sabor de aquella poción, or the potion, they didn't dare to refuse the potion that they were offering them. Although the flavor or the taste or the smell either, aunque el sabor de aquella poción era asqueroso, disgusting, y debieron hacer un gran esfuerzo. They had to make a big effort para tragarla, to swallow it, y retenerla en el estómago. No sintieron los efectos hasta un buen rato más tarde, cuando de súbito, just like suddenly, el suelo se deshizo, melted bajo sus pies, y el cielo se llenó, filled de figuras geométricas y colores brillantes. Sus cuerpos comenzaron a girar, to spin, y disolverse. Y el pánico los invadió hasta la última fibra. Justo cuando creían haber alcanzado la muerte, se sintieron impulsados a vertiginosa velocidad a través de innumerables cámaras de luz, y pronto las puertas del reino de los dioses totémicos se abrieron. So, and soon the doors to the kingdom of the totemic gods opened.
conminándolos a entrar, ordering them to enter. First full paragraph, top of 223. So here they're kind of explaining their own experiences after they've taken this magic potion stuff, okay? Alex sintió que se alargaban sus extremidades. His extremities were like stretched out. Y un calor ardiente lo invadía por dentro. Se miró las manos y vio que eran dos patas terminadas en jarras afiladas. So they became like two paws that ended in sharp claws. Abrió la boca para llamar y un rugido, a growl temible, brotó de su vientre, came out of his abdomen. Se vio transformado en un felino grande. He saw himself transformed into a great feline, negro y lustroso. El magnífico jaguar macho que había visto en el patio de Mauro Carías. El animal no estaba en él, ni él en el animal, sino que, but rather, los dos se fundían en un solo ser, in one being. Ambos, both of them, eran el muchacho y la fiera and the beast simultáneamente. Alex dio unos pasos. He took a few steps, estirándose, stretching himself out, probando sus músculos. Y comprendió que tenía la ligereza, he had the lightness, la velocidad y la fuerza del jaguar. Corrió a grandes brincos de gato por el bosque, poseído por una energía sobrenatural. De un salto, in one jump, trepó a la rama. He scaled the branch de un árbol, y desde allí observó el paisaje con sus ojos de oro. Mientras movía lentamente su cola negra en el aire, while he slowly moved in the air, his black tail. Se supo poderoso, temido, solitario, invencible, el rey de la selva sudamericana. No había otro animal tan fiero como él. Bottom of 223. Nadia se elevó al cielo. She was elevated to the sky. Y al instante perdió el miedo de la altura. She lost her fear of heights, que le había agobiado siempre. Sus poderosas alas being wings, de águila, of a eagle, of a águila hembra, apenas se movían. They hardly moved. El aire frío la sostenía. It supported her. Top of 224. Y bastaba el más leve movimiento para cambiar el rumbo o la velocidad del viaje. Volaba a gran altura, tranquila, indiferente, desprendida, observando sin curiosidad la tierra muy abajo. Desde arriba, from up there, veía la selva y las cumbres and the peaks planas de los tepuis. Remember, those are those formations out there in the Amazon that are like just kind of stick straight up and then have the flat plain on them. Muchos cubiertos de nubes, many covered in clouds, como si estuvieran coronados de espuma, as if they were crowned with that fog or kind of foam. Veía también la débil columna de humo. She also saw the weak column of smoke de la hoguera from the fire, donde ardían los restos del jefe Mocarita, where they were burning the remains of the chief Mocarita. Suspendida en el viento, el águila, the eagle, era tan invencible como el jaguar lo era en tierra. Nada podía alcanzarla. La niña pájaro dio varias vueltas olímpicas sobrevolando el ojo del mundo, examinando desde arriba las vidas de los indios. Las plumas, the feathers de su cabeza se erizaron y bristled como cientos de antenas, captando el calor del sol, la vastedad del viento, la dramática emoción de la altura. Supo que ella era la protectora de esos indios, la madre águila, the mother eagle de la gente de la neblina. Voló sobre la aldea de Tapirahuateri, y la sombra and the shadow de sus magníficas alas, her magnificent wings, cubrieron como un manto los techos casi invisibles de las pequeñas viviendas ocultas en el bosque. Finalmente el gran pájaro se dirigió a la cima de un tepuy, la montaña más alta,
donde en su nido, in her nest, expuesto a los vientos, exposed to the winds, brillaban 3 huevos de cristal. She saw in this nest where she flew to this 3 crystal eggs. A la mañana del día siguiente, cuando los muchachos regresaron del mundo de los animales totémicos, cada uno contó su experiencia. So then once they kind of got back to Earth, basically they told everybody about their experience. Top of 225. ¿Qué significan esos 3 huevos? Preguntó Alex. No sé, pero son muy importantes. Esos huevos no son míos, jaguar. Pero tengo que conseguirlos. I have to find them. I have to get them. Para salvar a la gente de la neblina. No entiendo. ¿Qué tienen que ver esos huevos con los indios? What do these eggs have to do with the Indians? Creo que tienen que ver, que tienen todo que ver. I think they have everything to do with them. Replicó Nadia, tan confundida como él. Cuando entibiaron las brasas, when the embers warmed up de la pira funeraria of the funeral bonfire, Iyomi, la esposa de Mocarita, separó los huesos calcinados, so the scorched bones. So she separated the scorched bones of her husband. Los molió, she grinded them up con una piedra, with a rock, hasta convertirlos en polvo until they became dust, a fine dust, or polvo fino. Y los mezcló con agua y plátano para hacer una sopa, to make a soup. La calabaza con ese líquido. So the pumpkin with this liquid. So in South America, they'll take pumpkins and they'll dry them out for long periods of time so that they become basically a bowl, and then they'll drink things out of the bowl. It's kind of like mix. They can use the little ones for cups or the big ones for big bowls. So right in the middle of 225, where it begins la calabaza, the pumpkin. La calabaza con ese líquido gris pasó de mano en mano, y todos, hasta los niños, bebieron un sorbo. They drank a sip. Luego, enterraron la calabaza. They buried the pumpkin, y el nombre del jefe fue olvidado, para que nadie volviera a pronunciarlo jamás. So after they would die, they would never pronounce his name again. La memoria del hombre, así como las partículas de su valor, su sabiduría, his wisdom, que habían quedado en las cenizas that had stayed with his ashes, pasaron a sus descendientes y amigos. De ese modo, una parte suya permanecería siempre entre los vivos. A Nadia y Alex también les dieron a beber la sopa de huesos, so they also allowed them to drink the bone soup, como una forma de bautizo. Ahora pertenecían a la tribu, they belonged to the tribe. Al llevársela a los labios, el muchacho recordó que había leído sobre una enfermedad causada por comer el cerebro de los antepasados. Cerró los ojos y bebió con respeto. Top of 226. So in this recording, we're just going to go to that first paragraph on the next page, 227, and then we'll stop and there'll be another video. Una vez concluía la ceremonia del funeral, Wally Mike conminó a la tribu a elegir al nuevo jefe. De acuerdo a la tradición, solo los hombres podían aspirar a esa posición, pero Wally Mai explicó que esta vez se debía escoger con extrema prudencia, porque vivían en tiempos muy extraños y se requerían, and they needed, un jefe capaz de comprender los misterios de otros mundos, comunicarse con los dioses y mantener a la raya del Raja Canariwa. Dijo que eran tiempos de 6 lunas en el firmamento, tiempos en que los dioses se habían visto obligados a abandonar su morada. A la mención de los dioses, los indios se llevaron las manos a la cabeza y comenzaron a balancearse hacia adelante y hacia atrás, salmodiando algo que a los oídos de Nadia y Alex sonaba como una oración, sounded like a prayer. Todos en Tapirawateri, incluso los niños, deben participar en la elección del nuevo jefe, instruyó Jolimay a la tribu. El día entero estuvo la tribu proponiendo candidatos y negociando.
Al atardecer, at the evening, Nadia y Alex se durmieron, agotados, hambrientos y aburridos. El muchacho americano había tratado en vano de explicar la forma de escoger mediante votos. So he's trying to explain, like, well, you guys can vote, you know, como una democracia. Pero los indios no sabían contar, they didn't know how to count, y el concepto de una votación les resultó tan incomprensible como el de las vacunas. Ellos elegían, they chose, por visiones. Top of 227. Los jóvenes fueron despertados por Wally Mai, bien entrada en la noche. So Wally Mai woke them up late at night, or well into the night, con la noticia de que la visión más fuerte había sido Iyomi. De modo que la viuda, so the widow de Mocarita, era ahora el jefe en Tapirahuateri. Era la primera vez desde que podían recordar que una mujer ocupaba ese cargo. So it was the first time that a woman had occupied this position. Okay, so we're stopping here after that first paragraph on 227. And then if you want to go on, go to the third video for chapter 12.